para hacer un resumen de lo que estamos leyendo. Las partículas, dice, deben estar libres de tierra. Normalmente cuando agarran, vamos a hablar de que agarran piedrín. ¿Se han dado cuenta que toman el piedrín, pero el piedrín tiene adherido como polvo? O polvo, cuando lo han triturado le queda polvo, ¿sí? Entonces, esas partículas deben estar libres. ¿Cómo lo liberan o cómo se hace? Lo que hacen es un lavado. Ojo, pues, agarran el material y lo sumergen en agua, ¿sí? Lo van sumergiendo en agua y lo van lavando, pero esa agua va tornándose de un color, vamos a hablarle cafecito, blanco, no sé, depende depende el material que tenga adherido. Entonces se va poniendo el agua, vamos a hablar, a poner un ejemplo, vamos a poner así como blancuzca, ¿va? Entonces se va poniendo como blanca. Entonces, esa agua la vamos, cada vez que nosotros lavamos el material, la vamos echando en el tamiz número 200, que esa es la malla más fina que existe dentro de todos los tamices. Lo echamos ahí. Volvemos a estar lavando. Volvemos a echar el agua. ¿Cuál es el fin de esto? Limpiar el material, pero que ese material que está está adherido, no se pierda. ¿Por qué? Porque nosotros antes de ingresarlo al agua o antes de limpiarlo tuvimos que haberle tomado un peso. Entonces, ese peso tiene incluido el material fino. Vale. Lo lavamos, lo apartamos y lo secamos con como un trapito, una franela o algo así, ¿sí? Por eso dice que debe estar conformado por partículas limpias. Normalmente se pide que sean un perfil preferentemente angular, o sea, que sean parejos todos, pues, o sea, que no vaya a salir una así grandota y una chiquita, no, que sea más o menos lo más parejo que se pueda, ¿ya? Siempre tratando de evitar el canto rodado. El canto rodado no nos sirve mucho para temas de diseños de mezclas porque no es bueno, es muy liso, no se adhiere a la arena ni al concreto o al cemento, o sea, no tiene suficiente adherencia como lo tuviera una piedra que está angularmente o semiangular, ¿ok? Eso es bien importante tenerlo. El canto rodado, no, si ustedes se dan cuenta, no se utiliza mucho. A pesar de que las trituradoras agarran piedra de río, la trituran, pero no la meten así como canto rodado. ¿Okay? Aquí está la recomendación de cuánto es los porcentajes que deberían de tener como máximo en sustancias que no son buenas para el agregado grueso. Para el agregado fino. El agregado fino será arena natural. Sus partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular, duro, compacto y resistente. El agregado fino deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas escamosas o blandas, exquisitos, pizarras, alcalis, materia orgánica, sales u otras sustancias perjudiciales. Se recomienda que las sustancias dañinas no excedan los porcentajes máximos siguientes: partículas deleznables 3% y material más fino que la malla 205%. Vean, en arena pasa exactamente lo mismo. Hay que limpiarla, hay que hacer el mismo proceso. Hay que lavarla y pasarla sobre el tamiz 200. ¿Saben por qué? Porque el tamiz 200 es el tamiz más delgado que hay, ¿sí? Y ahí se va a retener, ahí se van a retener lo más fino que se puede. Inclusive el suelo que pasa el tamiz 200, imagínense la finura de ese suelo. Bueno, pero volviendo al tema, el agregado fino o la arena natural, yo no sé si ustedes han visto en alguna ocasión que han construido, resulta que le llevan la arena y ya no se sabe si es arena o qué es, porque en vez de tener un color un tanto gris, se pone así como, tiene un color más de café, que está muy contaminado. Ojo, tienen que tener cuidado con eso, máximo en las construcciones que ustedes vayan a hacer, de utilizar material lavado, material limpio,
que no esté contaminado. Principalmente el piedrín, la arena y el piedrín, sobre todo la arena es lo que más contaminado nos venden. Entonces, ustedes cuando compren, pues díganle que necesitan eso limpio, ¿no? Normalmente hay lugares donde como así lo usan, no, que aquí así se usa, pero entonces, no sé qué les pueda salir más barato, que conseguir un lugar donde les vendan buena arena o estar regresando después por problemas, porque el problema que les va a dar es de que no les va a dar la resistencia requerida. Van a tener unas resistencias muy bajas en relación a lo que estamos hablando en concreto, porque es muy contaminado. Entonces, tengan cuidado en eso. Tengan mucho, mucho, mucho cuidado en eso porque sí les puede dar problemas, sí pueden llegar a tener un problema hasta legal, si lo quieren ver así. Entonces, no aprendamos desde un inicio a trabajar de una manera buena. Yo sé que, por ejemplo, hay otros tipos de arena que no necesariamente son de río, que probablemente son de cantera, son de mina, son otro tipo de material que yo no estoy diciendo que sea malo. Lo único que sí es bueno mandarle a hacer un ensayo, porque en el ensayo ustedes les van a decir, mire, esta arena absorbe mucho cemento. Entonces, para que usted la pueda usar, va a tener que agregar un poquito más de cemento, un poquito más de piedrín, qué sé yo. ¿Sí? No estoy diciendo que esas arenas no sirvan. Hay lugares donde realmente ni ríos hay, entonces se utilizan normalmente arenas del lugar o de cantera y sale demasiado caro estar llevando arena de río por otro lado. Pero no digo que no funcione. Lo que estoy diciendo es de que mándenle a hacer su diseño para que ustedes sepan exactamente qué necesitan para llegar a ustedes a la resistencia requerida en planos o en especificaciones, o la resistencia que ustedes mismos hayan ploteado en algún diseño que ustedes vayan a hacer. ¿Okay? Aquí ya está el procedimiento, el porcentaje de absorción. Lo primero es extraer el material. Aquí dicen zonas cercanas de la Facultad de Minas porque es el lugar donde donde está hecho este informe. Y eso, pues obvio, no nada más, solo traten de pasar o conceptualizarlo a un lugar de aquí. Se coge una muestra de agregado, aquí cogen la muestra del agregado grueso y se procede a realizar el cuarteo 3 veces en este procedimiento. El cuarteo es dividir en 4 el material. ¿Okay? Esa muestra seleccionada se zarandea con la malla número 4. Se zarandea con la malla número 4 porque aquí más o menos tenemos ya la idea del tamaño del material y es uniforme. Cuando el material no es uniforme, entonces debemos de empezar desde hay varios tamices, muchos. Hay desde 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, dependiendo qué tipo de material nos vayamos a topar. ¿Sí? Bien. Debemos tamizar el agregado para diferenciar el contenido retenido. Lo que pasa es que luego de tamizarlo, se extrae prácticamente lo que estamos haciendo es extrayendo el polvito ese que les estoy diciendo, se lava, se extrae, ¿sí? Y limpiamos el material. Se toma la muestra, el cual se procede a lavar la química hasta que el agua alcance una transparencia. O sea, que el agua quede transparente, lo que indica que se elimina la suciedad contenida y luego se deja sumergir en agua durante 24 horas. ¿Okay? Aquí lo sumergieron en agua durante 24 horas. ¿Sí? Aquí lo están lavando. Miren el agua turbia, cómo se ve aquí. Aquí ya el agua está limpia y se lo dejan sumergido 24 horas. ¿Sí? Una vez lavada la muestra, el agregado grueso, dejamos hasta el siguiente día, obviamente las 24 horas. Entonces al día siguiente, saturada la muestra, coger el recipiente del agregado. Ahora tomar solo una parte de la muestra y la otra será eliminar. Debido a las partículas grandes del agregado, solo es necesario secarla con una franela o trapo. ¿Sí? Una franelita nada más. ¿Cuál es la idea de este ensayo? La idea de mantener sumergido durante 24 horas es que queremos ver qué tan poroso es ese material. Por eso es bien importante este ensayo. Normalmente se hace mucho en material como grava o para piedrín,
porque si es un material poroso nos va a dar mucho problema, nos va a dar mucho problema. Entonces, esa es la idea de esto, evaluar qué tan poroso es este suelo. Recuerden que la porosidad nosotros en la construcción no nos suele ni para suelos, para cimentación, menos para materiales de construcción. ¿Okay? No nos sirve la porosidad porque nos puede provocar asentamientos en el caso del suelo y nos puede, en el caso de los materiales, imagínense lo que podría provocar que un bloque de concreto se vaya cambiando o vaya teniendo algún tipo de excentricidad o asentamiento. Eso es cosa seria. Por eso es que se hace todos estos ensayos. Una vez secada parcialmente seca, se procede a pesar la muestra secada con la balanza de estabilidad, no sin antes tarar la balanza. Tarar es pesar la balanza y anotar el número. Después traer un balde repleto de agua y se fija con un palo. Lo que se hace es que se coloca o se vuelve a sumergir esto en agua y se pesa. Eso es aquí también. Esta es la pesa, aquí llenaron de agua. Y este material lo que van a hacer es sumergirlo en agua. Eso es lo que van a hacer. Y toman el peso sumergido en agua. ¿Por qué sumergido en agua? Porque si el suelo o el material está saturado, recuerden que ya lo dejamos 24 horas, y si el suelo está saturado, entonces, ¿qué va a absorber agua ahí? No va a absorber nada. Entonces vamos a obtener un peso, húmedo o un peso de agua absorbida dentro del material. Y como ya tenemos un peso seco que habíamos tenido desde el inicio de esto, de ahí vamos a partir para sacar los parámetros que nosotros vamos a necesitar. Finalmente, colocar la muestra de la canastilla en un recipiente, la cual será llevada al horno y ahí la secan y secan el material después de 24 horas más o menos en horno. Algunos lo secan en estufa, otros en horno. Lo mejor sería el horno. Pero lo que pasa es que la estufa, siento yo de que todavía dejan el interior del material cierta humedad. Claro, depende qué tipo de material. Si el material realmente no es poroso, entonces no vamos a tener problema, pero si el material sí es algo poroso, sí yo preferiría, o mi sugerencia es que se haga en un horno. Después de haber pasado las 24 horas, se saca la muestra y se pesa. Aquí ya encontramos, bueno, el contenido de humedad obviamente se puede sacar acá. El contenido de humedad lo podemos sacar obviamente restando porque tenemos datos. Tenemos datos de pesos con agua y pesos sin agua. Entonces, llegamos a conocer el contenido de humedad. Y obviamente teniendo con los contenidos de humedad podemos encontrar los contenidos de absorción. Aquí dice luego anotar el número de tara. Aquí lo que se hace es que se identifica la tara para no irnos perdiendo. Esto es con el fin de que dentro del laboratorio sepamos cuál es la tara 1, tuvo este peso, la tara 2. Inclusive las taras deben ser pesadas antes. Aquí cada tara es pesada antes. Porque cuando echamos el material, tenemos que restarle, cuando ya lo pesamos, el peso de la tara. ¿Ya? Bien. Después de 24 horas, anotar el peso de la muestra de la tara. Y por último, teniendo todos los datos, podemos así obtener el porcentaje de absorción y el contenido de humedad. ¿Ya? Agregado fino. Ese es el porcentaje de absorción. Ahora primero es lo mismo. Se coge la muestra, el agregado fino o arena, se zarandea en la malla número 4 y número 200 y obtener el agregado fino correcto y adecuado. Considerando que el material que atraviesa la malla número 200 no es apta para la elaboración del concreto y esta se eliminará. Todo lo que pasa la malla 200 es un material demasiado fino. Eso no sirve ni para nada. No nos sirve para nada. También se zarandea el material restante o el agregado fino que no se utilizó para esta elaboración. Pues servirá para posteriores ensayos. Sí, lo que se hace es que como la muestra es lo suficientemente grande como para poder hacer el ensayo. Y lo que se hace es preparar eso por aquello de que, por ejemplo, haya habido un error humano, un cálculo como error humano,
y se necesite volver a realizar la prueba, no se puede utilizar el mismo material. Hay que cambiar la muestra y poner otra muestra. ¿Sí? Bien. Aquí ya se está humedeciendo, miren, aquí se está limpiando. Aquí ya se está limpiando la arena. Miren, una vez lavado el agregado fino, procedemos a coger un balde con agua y agregamos hasta el tope el recipiente con la muestra contenida. Es exactamente lo mismo. O sea, vuelven a lavar hasta que esto quede limpio. Ojo, pues que esa agua no es que se tire, porque esa agua la tienen que tamizar en el tamiz número 200 para ver qué se retiene en el tamiz 200. Porque la sumatoria, el peso este se tiene que pesar después. El peso más el peso de las partículas que me quedaron en el tamiz y lo que pasó en el tamiz, la sumatoria de todo eso me debería dar el peso inicial. Y si no nos da el peso inicial es porque algo está por ahí, algo está mal. O sea, por ahí vamos a perder un par de partículas, ahí se van a dar cuenta en el video que vamos a ver, que sí se pierde un poco de partículas, pero se trata la manera de mantener lo más que se pueda. Y aquí ya está lavado y se sumerge por 24 horas. Bien esparcido. ¿Sí? Al día siguiente, después de las 24 horas, luego de que la muestra esté totalmente saturada de agua, se coge la mitad de la muestra saturada o agregado y se procede a secarla con la ayuda de una cocina eléctrica hasta que el agregado quede superficialmente seco. Es una cocina eléctrica, es ir secándola. Aquí está la tara, aquí está una estufa y lo van como cociendo, tratando de evaporar el agua que está. Aquí en este caso no hay tanto problema porque realmente la arena sí va a lograr evaporar toda esa agua hasta que la pongamos o que quede seca. Pues. Ya. Una vez calentado el agregado, realizamos un pequeño ensayo del conito de absorción, introducimos la muestra en el molde cónico, luego apisona unas 25 veces dejando caer el pisón desde una altura de 1 centímetro. Todo esto para corroborar si el material se encuentra superficialmente seco. Lo que sucede es que un material seco como la arena no se mantiene. Cuando está húmedo se mantiene, pero cuando está totalmente seco no puede agarrar la forma de nada. Simplemente levantan y se va a desparramar. Posteriormente, eso solo lo chequean para ver si todavía tiene contenido de humedad o hay agua ahí todavía. Posteriormente se nivela y si al quitar el molde de la muestra se deja caer a lo mucho 1/3 de la muestra es porque ha alcanzado la condición requerida y no existe humedad libre. De lo contrario, se sigue secando y se repite el proceso hasta que se cumpla con la condición. Esto es solo el chequeo para cuando lo cocinan ustedes, o sea, cuando se cocina y se le quita el agua, esto es solo para chequear que realmente ya está en el punto en que no tenga humedad la arena, pues. Y ahí se pesa y repetimos el mismo. Bueno, aquí lo único que aquí se ayuda uno, después pesamos una muestra de 500 gramos del agregado y echarlo a la fiola o probeta que está aquí. Esto hay que pesarlo primero. Debemos mezclar el agua con el agregado para que todo el agua entre y no quede espacio alguno, es decir, eliminar todas las burbujas de aire posible. Con ayuda de una pipeta, sacar el agua que sobra hasta el rastro indicado en caso de que sobre. Se procede a cuantificar el peso de la fiola con la muestra y el agua mezcladas. Esto es para poder, la fiola es un equipo que nos sirve únicamente para poder medir, más que todo pesar, poder mezclar agua con arena y pesar. ¿Sí? No hacerlo en una tara, porque es mucho más difícil. ¿Ok? El procedimiento es 24 horas, de ahí se seca, ¿sí? Y se saca el contenido de humedad. Y también, contenido de humedad son los puros pesos, seco, húmedo, saturado, todos esos pesos. Y también los cálculos. Peso de la muestra al secar al horno. Este es un cálculo de un ejemplo.
3.041.8 gramos. Peso de la muestra saturada con superficie seca, 3.059.6. Peso de la muestra saturada con la superficie seca. Esto es para... está saturada de agua y solo con un paño lo medio limpian alrededor para que no sea charco, sino que sea propiamente el material lo que esté húmedo y lo que se va a pesar. Peso de la muestra saturada dentro del agua. Este es el peso que se hace ya cuando se sumerge en el agua. Aquí ya sacamos el peso específico de la masa, esta es la fórmula, que sería A, el peso de la muestra seca al horno, dividido el peso del saturado menos el saturado dentro del agua. Tenemos un peso específico de la masa, el peso específico de masa saturado superficialmente seco, aquí está la fórmula, el peso específico aparente, y esta es la que me interesaba a mí, miren. Esta de aquí, miren. ¿Sí? Porcentaje de absorción. El porcentaje de absorción va a estar dado. Peso de la muestra saturada con la superficie seca menos el peso de la muestra secada al horno. O sea, este es el peso sumergido, el peso de la muestra totalmente después de las 24 horas de estar con agua, solo le secamos las orillas a las partículas para que no sea charco, sino que propiamente la humedad del material, menos lo que pesaba el material ya seco en el horno, dividido el peso del seco en el horno, por 100. Entonces esto me va a dar el porcentaje de absorción de ese material. ¿Sí? Eso es lo que me interesa a mí. Y obviamente los contenidos de humedad, eso ya necesitamos sacar varios pesos, pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría tienen que ver con humedecer, pesar. Primero el peso normal del material, peso ya limpio, peso saturado ya 24 horas sumergido, luego el peso sumergido y todo eso, todos, si ustedes se dan cuenta, todos son pesos. Peso y secado, peso y secado. O sea, encontrar el cuánto logra obtener, cuánto logra retener aquí y cuánto ya ha secado eso, y esta diferencia me va a dar el porcentaje de absorción que normalmente los materiales tienen. Bien, no sé si hay alguna duda ahí. Vamos a ver un videito por aquí de cómo se hace ese ensayo más o menos. Denme un segundo. Igual que en el video pasado, porcentaje de absorción. Igual que en el video pasado, porcentaje. Bien, veamos este. Deme un segundo. No sé por qué no quiere cargar esto. ¿Me escuchan alguien ahí? Sí, sí. Sí, se le escucha.
Excelente, lo que pasa que no sé por qué esto se quedó así en el limbo, voy a ver si lo puedo cancelar. Denme un segundito, no me vayan a... Bien, en lo que va agarrando el rollo esto porque se quedó ahí pensando. Bien, esa es la parte principal de este ensayo. Realmente ¿Alguien le podría mandar un correo al ingeniero para decirle que se salió? ¿O me podrían pasar el correo y se lo mando yo? Yo creo que ni cuenta al ingeniero. Ingeniero, ahí no se le El escucha. ingeniero no logramos escucharlo. ¿me escuchan ahí? Sí, ahorita sí. Ahora sí. Ok, gracias. Perdonen, ahí les decía que se me quedó esto en el limbo, no sé qué le pasó, pero ahorita vamos a intentar nuevamente. Denme un segundo. Denme un segundo aquí. Aquí está. Hoy sí, hijo, no, vamos a ver, permítame, pues. Igual que en el video pasado. Porcentaje de absorción de arena. Estaremos haciendo la misma práctica, pero con un material diferente. En este video verán la práctica de los alumnos del Instituto Tecnológico de Matehuala, realizada en el Laboratorio de Ingeniería Civil, al mando del ingeniero Obregón. Este es el equipo 2, tercer semestre, grupo C. La práctica de hoy será porcentaje de absorción de la grava para concreto.
Para esta práctica empleamos lo que es un sartén y una mini estufa para poder quemar toda la humedad restante de la grava y así poder sacar su peso. Una vez sacado eso, se realizan los cálculos para poder determinar la absorción de humedad. Vean, ahí realmente lo que hicieron nada más es mantener ahí y chequear los pesos. Des en cuenta ahí cómo lo secaron, ya estaba la muestra, estuvo saturada, estuvieron chequeando los pesos nada más. Y esta práctica realmente no es tan pues, complicada, si lo quieren ver así, puesto que solo se tiene que ir chequeando, obviamente, los datos normales, o sea, el peso como tiene que ser, cuando viene el material, el peso ya limpio, sumergido 24 horas, luego secado, y con esos datos podemos tener nosotros el tema de la absorción. ¿Estamos claros? Bien, vamos a ver otro tema que es el de granulometría. Vamos a ver aquí. Bien, el método mecánico del análisis granulométrico está normado bajo la AASHTO T87-86, la STM D421-98, la AASHTO T088 y la STM D422-02. Vamos a escribir el ensayo. Dice, según sean las características de los materiales finos de la muestra, el análisis por tamices se hace con la muestra entera o bien lavada. Si la necesidad de lavado no se puede determinar por examen visual, se seca a estufa una pequeña porción húmeda de material y luego se examina su resistencia en seco, rompiéndola entre los dedos, ¿no? Si se puede romper fácilmente y el material fino se pulveriza bajo la presión de los mismos,
entonces el análisis con tamices se puede efectuar sin previo lavado. Eso que, miren, pues hay ocasiones en que hay suelos en que ustedes lo tocan y no se puede deshacer el terrón, pues uno le hace fuerza y no se deshace. Cuando eso pasa, es cuando dice que sí, es necesario el lavado. ¿Ok? Bien. El proceso de tamizado no provee información sobre la forma de los granos de suelo. Es decir, si la textura del suelo no provee. No, aquí no vamos a tener información de eso. Ese es otro ensayo totalmente diferente, donde ya es un ensayo más exhaustivo y va a depender de para qué queramos ese suelo. Pero en este caso aquí lo que me va a dar es una clasificación de suelos, en base al tamaño de las partículas. ¿Ok? Solamente, como dice, solamente brinda información sobre los granos que pueden pasar o qué orientación adecuada pasa, a través de una malla de abertura rectangular de cierto tamaño. La información del análisis granulométrico se presenta en forma de curva, para poder comparar suelos y visualizar fácilmente la distribución de los tamaños de grano presentes y como una masa de suelo típica puede tener partículas que varían entre tamaños de 2 milímetros y 0.075 milímetros las más pequeñas. Lo anterior repercute en utilizar una escala muy grande para poder dar el mismo peso y precisión de lectura a todas las medidas, por lo que se hace necesario recurrir a una representación logarítmica para los tamaños de partículas. Los procedimientos patrones utilizan el porcentaje que pasa como la ordenada en la escala natural de la curva de distribución granulométrica. Es evidente que una curva de distribución solo puede aproximar la situación real. Esto se debe a las razones consideradas anteriormente, incluyendo las limitaciones físicas para obtener muestras estadísticamente representativas. Esto básicamente, esta curva granulométrica lo que nos va haciendo es dándonos una idea de cómo se comporta este suelo cuál es el suelo que más gobierna o que más prevalece dentro de este suelo. Es ahí donde yo puedo, por ejemplo, dilucidar si mi suelo es por ejemplo, una arena arcillolimosa. ¿Por qué? Porque yo tengo una arena que es según el tamizado que voy a tener, resulta que tengo un buen porcentaje de arena, eso es lo que más prevalece, entonces yo ya sé que es una arena. Los apellidos me los va a dar consecuentemente el tipo de material que sea, y eso me lo va a dar el tamizado, ¿sí? El número de tamices que vaya pasando o reteniendo, ahí vamos a ver la muestra, eso me va a dar más o menos, me da una idea de qué tipo de suelo estoy enfrentando. Por ejemplo, puede ser, se me viene a la mente una arcilla arenosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque prevalece la arcilla y tiene arena. Una arcilla limosa, o un limo arcilloso, o una arcilla limosa. Va a depender de qué es lo que más me prevalezca según los tamizados que vayamos a ir haciendo. A partir de la curva de distribución granulométrica se pueden obtener diámetros característicos como el de 10, de 85, de estas sí ya son cálculos, son fórmulas y los vamos a ir viendo. La letra D se refiere al tamaño del grano o diámetro aparente de la partícula del suelo, y el subíndice 10, 85 y 60 denota el porcentaje del material más fino. Por ejemplo, de 10 es igual a 0.15 milímetros. Significa que el 10% de los granos de la muestra son menores en diámetro de 0.15 milímetros. Esto es fácil, ya cuando están ahí en el medio, ya dijo aquel, ya cuando están, esto se vuelve fácil. Ahorita tal vez se torna un poquito complicado entender esto, porque aquí lo que dice que este es el porcentaje del tamiz, que fue donde fue retenido. Significa que el 10% de los granos de la muestra son menores en diámetro que el 15 milímetros. El diámetro de 10 es llamado tamaño efectivo de un suelo.
Una indicación de la variación o rango al tamaño de los granos presentes. Esto es bien importante, miren. Memorícense esto, miren. Una indicación de la variación o rango del tamaño de los granos presentes en la muestra se obtiene mediante el coeficiente de uniformidad. ¿Qué es el coeficiente de uniformidad? Una indicación de la variación o rango del tamaño de los granos presentes en la muestra. Un valor grande de este parámetro indica que los diámetros D60 y D10 difieren en tamaño apreciablemente. Este es un coeficiente, es como un parámetro de cómo se va, de uniformidad, o sea, como un promedio, pues, de decirles así, como un promedio de cuánto se mantiene los diferentes tamaños, ¿no? Esto no asegura, sin embargo, que no existe un vacío de gradación, como el que se presenta cuando faltan por completo, o solamente existe una muy pequeña cantidad de diámetros de un determinado tamaño. Eso puede pasar, que a veces en la muestra resulta que hay tamices que pasan y no hay de ese tamaño de partícula, ¿no? El coeficiente de curvatura, esa es otra cosa bien importante, ¿ven? Es una medida de la forma de la curva entre el D60 y el D10 y se define de la siguiente forma. Este es el coeficiente de curvatura, esta es la fórmula. Valores del coeficiente de curvatura muy diferentes de 1 indican que falta una serie de diámetros entre los tamaños correspondientes. O sea que dentro de la muestra hay diámetros que no están. Los diámetros correspondientes al D15 y al D85 pueden utilizarse para determinar la capacidad del suelo para ser utilizado en diseño de filtros para una presa o para recubrir los agujeros de tubería perforada como sistema de subdrenaje dentro de un suelo. ¿Qué equipo vamos a utilizar? El juego de tamices, que va desde el juego de tamices va de 2, 3 pulgadas y ahí va reduciendo. Aquí pusieron de 1, 1,5, 3/4, número 4, número 10, número 40, número 200 y fondo. Ya si uno quisiera realmente investigar a fondo esto, pues lo que podrían hacer es, hay tablas donde están los tamices. Por ejemplo, el de 1 pulgada obviamente tiene una abertura de 1 pulgada, pero por ejemplo ya cuando empiezan ya numeran aquí número 4, número 10, eso también tiene una nomenclatura o una abertura, y eso es fácil de conseguir. La máquina tamizadora cuando existe, y si no, pues se puede tamizar con la mano, pues. Balanza de 20 kilogramos, esto es una balanza cualquiera, pero sí deben de tener una calibración exacta para que nuestros pesos pues no varíen. El martillo, formón o cepillo, esto más que todo es para cuando hay el suelo es granuloso, entonces empiezan a pegarle así para realmente detectar qué tipo de suelo es. Que esté formado así por acción del agua es otra cosa, pero nosotros debemos de verificar qué tipo de suelo es. Esta es la máquina tamizadora, miren. Aquí se colocan todos los tamices. Se llena arriba y empieza la máquina a hacer esto. Como que estuvieran zarandeando, estuvieran sirviendo arena, ¿sí? Entonces va a ir pasando, según el tamaño de las partículas va a ir pasando. Obviamente esto es lo mejor a utilizar, pues porque es una máquina, eso se le da un tiempo y ahí no hay vuelta de hoja. Con la mano no es que no se pueda, pero hay que tener un poquito más de cuidado. Estos son los tamices, miren. Aquí está la abertura según el número, ¿sí? Este es el juego de tamices para lavado. Esto es básicamente con la malla 200 y es para lavar el material. El procedimiento para realizar la prueba, obtener una muestra representativa. Lo suficiente, aquí mencionan pues un mayor a 500 gramos. La idea es tener una muestra más holgada por cualquier eventualidad. Perdón. Sacar la muestra del horno y colocarla en el tamiz número 200 de lavado. Lavar cuidadosamente el material a través del tamiz utilizando agua común hasta que el agua que pase a través del tamiz mantenga su transparencia.
Es necesario ser cuidadoso en este proceso para evitar daños en el tamiz y la pérdida del suelo que eventualmente pueda salpicar fuera del tamiz. Aquí lo que se hace es que se hace el mismo procedimiento en el anterior. Se lava el material. Se tiene que lavar el material y luego pasar el agua sobre el tamiz 200, que es el que nos va a retener, como es el más pequeño. ¿Okay? Y podemos lavarlo, podemos ir tomando datos, dijo que lo lavamos, tomamos datos, y ahí pues igual lo podemos volver a mezclar, porque a la hora, ya a la hora del secado, a la hora del tamizado, lo que pasa es que el lavado lo que nos da es de que, por ejemplo, si viene algún tarroncito así pequeño, el agua nos va a ayudar a deshacerlo, ¿sí? Lo deshace, y de ahí eso va al horno, y ya cuando se está pasando en el tamiz, pues es más fácil que eso pase y poder controlar qué tipo de suelo es. Verter cuidadosamente el residuo con ayuda de agua en un recipiente de secado y permitir por un periodo de tiempo suficiente hasta lograr que el agua en la parte superficial de la suspensión se vuelva transparente. Eso es el lavado que estábamos haciendo, ¿sí? Y colocar el recipiente con la suspensión de suelo en el horno para secar. Al día siguiente, pasar el residuo seco al horno. Ese es el peso bruto seco, ¿eh? El PBS, el peso bruto seco, hacer pasar la muestra a través de una serie de tamices que varían desde los diámetros mayores hasta los diámetros inferiores, en un agitador eléctrico automático o tamizadora, o si no, con la mano. Con el objetivo de la práctica es lograr una curva semilogarítmica del porcentaje de material más fino contra el tamaño de las partículas, y para eso será necesario tener una distribución razonable de puntos a lo largo del rango potencial de diámetros presentes en la muestra. Si hay gravas pequeñas en la muestra, se puede utilizar el tamiz de 1,5 antes del tamiz de 3/4. Realmente eso de la tamizada, pues uno visualmente puede decir, bueno, esto aquí no pasa, sí, y más o menos tener una idea del tamiz que sí va a pasar. Obviamente si tenemos, por ahí tenemos material hasta de 3/4, no le vamos a poner un tamiz de 2 pulgadas, pues sabemos que va a pasar todo, entonces no lo ponemos, tratamos de ir poniendo los que nosotros creemos que sí van a pasar. Según el tamaño, más o menos se visualiza el tamaño de alguna partícula de la muestra, la más grande, pues. Retirar la serie de tamices del agitador mecánico y obtener el peso del material que quedó retenido en cada tamiz. Luego que se ha zarandeado, entonces se siente y se va quitando y se va chequeando si quedó material en los tamices. Si quedó, se echa en una tara o un recipiente y se pesa. Obviamente para hacer eso tenemos que tener el peso ya de la tara o del recipiente donde lo vamos a colocar para poder saber realmente el peso del suelo. ¿Okay? Bien. Y ahí así le vamos sacando uno a uno el peso. De ahí se calcula el porcentaje de cada tamiz dividiendo el peso retenido en cada uno de ellos por el peso de la muestra original. Yo hago un promedio, hago una relación entre lo que yo obtuve, o sea, el peso que yo tengo en cada tamiz dividido lo que me pesa todo. La sumatoria de todo eso, obviamente me debería de dar 1, que es la unidad completa del peso que estoy tomando por completo. ¿Sí? Calcular el porcentaje que pasa. Bueno, si ya tengo esta relación, solo multiplico por 100 y yo ya voy a saber el porcentaje que pasa en cada lado. En cada tamiz, pues. Y a raíz de esto, se traza la curva granulométrica, colocando en el eje de las abscisas en escala semilogarítmica el diámetro en milímetros y en el eje de las ordenadas en escala aritmética el porcentaje que pasa. Si menos del 12% del material pasa a través del tamiz número 200, es necesario calcular el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Pero si más del 12% del material pasa a través del tamiz número 200, es necesario hacer un análisis por sedimentación,
sobre lo que pasa, que eso es lo que me está diciendo, que tenemos mucho suelo fino y podemos tener problemas de sedimentación dependiendo para qué no lo vamos a utilizar. ¿Qué es sedimentación? Es el asentamiento de todos los suelos finos. Se van asentando. ¿Sí? Este es el procedimiento para realizar la prueba sin lavado. Bueno, aquí es con lavado, este es sin lavado. Es exactamente lo mismo, lo único que en uno se lava y en otro no. Aquí se coloca aquí tenemos un ejemplo ilustrativo. Peso bruto, tara. No quiero ver algo aquí. Miren pues. Peso bruto seco es el peso que obtengo yo dentro de cuando yo llevo mi material. Este es el peso de la tara. Entonces, obviamente, si yo tengo el peso de la tara, tengo que restárselo. Entonces, el peso neto seco es este. Es el peso que yo tengo pesándolo con la tara, menos ya el peso neto es el peso quitándole el peso de la tara. ¿Sí? Los pesos se denotan como secos debido a que son tomados luego de haber sometido la muestra al proceso de secado en el horno. El contenido de humedad no es indispensable en este ensayo. El propósito fundamental de los pasos 1 y 2, que son estos, tomar la muestra y sacar los pesos, es determinar el peso del material más fino que se encuentra en la muestra por medio del proceso de lavado. Este peso se calcula de la siguiente manera. Peso neto seco del material más fino va a ser igual al peso neto seco antes del lavado menos el peso neto seco después del lavado. ¿Sí? El peso neto seco del material más fino va a ser igual al peso neto seco del paso 1 menos el peso neto seco del paso 2. Peso neto seco también número 200 igual a 2.268 gramos. Esto es un ejemplo. Menos los 2.120, que es lo que tenemos aquí. Entonces me va a dar 148 gramos. El peso neto seco del tamín número 200 se coloca en la casilla del peso neto correspondiente al tamín número 200. Se realiza el análisis granulométrico a través de la tamizadora, o sea, eso quiere decir que se coloca el material en la tamizadora, ¿sí? Y aquí se utilizaron los tamices de 1,5, 3/4, número 4, número 10, número 40 y número 200 y el fondo. El fondo es el último. Yo tengo el tamiz 200 y lo que pasa el tamiz 200, imagínense ustedes qué finura de eso. Como los pesos encontrados son acumulados, el último peso bruto debe de coincidir con el peso correspondiente al peso bruto seco del material después de lavado y pasado al horno. Es decir, la sumatoria de todos los pesos me tiene que dar el peso inicial de la... Aquí determinar el porcentaje que pasa. Porcentaje que pasa va a ser igual por el peso del material más fino más el peso del material acumulado, ¿sí? Dividir el peso neto seco de la muestra antes del lavado, ¿sí? Aquí tengo porcentaje que pasa el tamín número 200. Peso del material más fino, dijimos que era 148, ¿sí? Más peso material, como aquí no tenemos peso material, porque este es el primero, dividido el peso neto seco de la muestra antes del lavado, ¿sí? ¿Qué es esto, Es lo que sacamos por aquí, esto, Ese peso neto seco antes del lavado, pues obviamente lo saco yo a través de los pesos, pues, o sea, el peso neto sin lavarlo, ¿ya? Quitándole lo de la tara, ¿no? Bueno, porcentaje que pasa a esto, 6.53%. Aquí no se suma o se resta porque es el primero. Por eso no hay no hay un peso material, no hay ningún acumulado. Aquí ya en el número 40, sí, tengo 148 más 262 dividido 2.268%. Y aquí me va a ir dando todos los porcentajes. Sí, Wilson.
Mucho gusto, Inge. Disculpe, en caso en el primer porcentaje, ¿por qué no se hace ni una suma ni nada? Porque no tiene peso acumulado. Es el primerito. Es el primero, entonces Gracias, Inge. no trae ningún acumulado. En cambio, los otros ya van a traer un acumulado. La sumatoria de los demás. Ah, ok. Gracias, Inge. ¿No? Bien. Estos son los porcentajes que van pasando. Miren. Aquí obviamente, aquí me tiene que quedar en 100, porque es el peso, es el acumulado de todo esto, ¿no? Me tiene que quedar en 100. Eso me da la certeza de que mi proceso, si aquí no da 100, por ahí hay algo mal. Porque aquí lo que le decía al compañero, en el primero no hay una suma porque es el primerito. O sea, la suma es 0. O sea, está empezando, no tenemos un acumulado, el acumulado es 0. Aquí ya no, y aquí ya va acumulando los diferentes pesos que le fueron dando, ¿eh? ¿Ya? Aquí tenemos aquí está, por ejemplo, la abertura de milímetros de la 1,5, 38,10, de la de 3/4, 19, el número 4, 4.75 milímetros, la de número 10, 2 milímetros, número 40, 0.425 milímetros, y la número 200, que es la más fina, la de 0.075 milímetros. Aquí están los datos que se fueron obteniendo, el peso de la tara, que en este caso fue el mismo, y aquí están los pesos, miren. Aquí están los pesos que se fueron utilizando aquí, miren. 262, 886, 1456, 2058 y 2120. Todo esto sale de ir pesando lo que se retuvo en cada tamiz versus lo que fue pasando. Entonces aquí ya tengo por aquí tengo, miren, 6.53%, 18.08, aquí ya tengo los porcentajes que pasan, miren. O sea, esto está ploteado aquí. Determinar los porcentajes de los materiales contenidos en la muestra. Porcentaje grava va a ser igual a 100 menos el porcentaje que pasa el número 4. 70.72. Porcentaje de grava es de 29.28. O sea, en relación al tipo de suelo que estamos viendo, dice que la grava solo tiene 29.28. ¿Qué predomina más? Podría ser la arena. Podría ser una arena ahí. Aquí está, miren, el porcentaje de arena. Es el porcentaje de arena, es el porcentaje que pasa el número 4 menos el porcentaje que pasa el número 200. Bien, tenemos un 64.19. Entonces, y el porcentaje de finos, que es el porcentaje que pasa el número 200. Todos estos porcentajes me tienen que dar 100. Pero aquí miren, ¿qué me demuestra la muestra? Que el suelo es más arena que grava y tiene un poco de fino. ¿Sí? Es una arena, porque predomina la arena, con un poco de grava y un poco, bueno, con un poco de grava y un poquito de material fino. ¿Sí? Esta es la curva. ¿Sí? Estos son los diámetros en milímetros, que sería esto. ¿Sí? Y los porcentajes que van pasando. ¿Sí? O sea, sería esto contra esto. La primera columna versus la segunda columna, la última columna, van ploteando los puntos y les va a ir dando una gráfica así. Esa es la curva granulométrica. Bien, vamos a ver un videíto por ahí. ¿Alguna duda, jóvenes? Excelente. Hola, buen día.
Hoy vamos a hacer la prueba de ensayo de granulometría, un ensayo clasificatorio de los suelos. Vamos a seguir usando la norma de ensayo INB 123, la detección de granulometría de materiales granulares mediante el sistema de aterrizaje. Ok, entonces, como vemos acá, tengo una serie de lápices. Vamos a tomar en cuenta cantidad de tamices, desde tamiz más grande, que podemos tener bastante de 3 pulgadas, bueno, dependiendo la gradación del material que vamos a trabajar. Una serie de tamices de todos los tamaños, desde el tamaño superior hasta el tamaño más fino, que es el tamiz número 200. ¿Sí? El tamiz número 200 es la malla más fina que nosotros vamos a trabajar en este ensayo. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? Pues este ensayo vamos a tomar en cuenta una muestra granular, obviamente, que predomine la condición granulítica, que vamos a evaluar en esa condición de ensayo. Entonces, para eso tomamos una muestra que debe estar seca, importante ese primer paso. O sea, en este procedimiento debe estar totalmente seca, y importante que tomemos una muestra representativa, bueno, dependiendo del tamaño granular, también en la norma nos establece cuál es el tamaño mínimo de muestra que debemos tomar según el tamaño máximo nominal. El tamaño máximo nominal, tamaño máximo, recuerden que son unas condiciones de tamaño de partícula que vamos a determinar justamente en este ensayo. Entonces es importante siempre tener una muestra muy representativa para ejecutar el ensayo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ensayo? Primero, pues vamos a tomar un platón, debemos tener ese peso, vamos a utilizar una balanza, en el caso vamos a trabajar con una sensibilidad de 0.1 gramo. Recordemos que entre más sensible sea la balanza, más preciso vamos a ejecutar el ensayo. Entonces me voy a valer de la balanza, voy a tomar un primer peso para determinar cuál es el peso inicial de la muestra, donde voy a contemplar toda la condición de matriz de material que voy a evaluar. Entonces voy a tomar ese primer peso. Ok, ya he determinado ese primer peso de este material y vamos a proceder a hacer el ensayo. ¿Ya? Una vez que ya tenemos esta muestra seca, entonces vamos a empezar a determinar el granulometría. ¿Qué es lo que primero vamos a realizar? Es, como existe material fino, adherido, acá tengo material adherido, fino, no sé si lo alcancen a percibir. Bueno, quiero acercarme un poquitico, no quiero perder muestra de este material. Ese fino necesito eliminarlo de las partículas gruesas. ¿Qué hago en ese caso? Entonces no lo puedo hacer manualmente, de pronto muy seguramente podemos pasar directamente a hacer el tamizaje. Entonces la recomendación es determinar ese contenido de material. ¿Cómo lo evaluamos? Entonces ya pensado el material, vamos a adicionar nuestra matriz y vamos a proceder a nuestro suelo. ¿Sí? Entonces adicionamos. Venir un poquito para aquí. Un poquito. Fíjese la coloración que está tomando el agua. Estoy, digamos, poniendo en suspensión con el agua todo el material fino. ¿Qué hago en ese proceso? Utilizo el tamiz número 200, recuerden que la malla número 200 es la más fina. Lo que pasa es que la malla número 200 es lo que consideramos como fino, las arcillas, los limos, que es lo que quiero cuantificar. Entonces, ya tomo mi tamiz, paso esa en ese tamiz, adiciono más agua, la idea es ir lavando. Yo lavo, lo importante es siempre lavar sobre el platón. Nunca vamos a lavar sobre el tamiz porque la malla también es una malla emocional, que podemos dañar. Entonces, nuevamente, paso
teniendo precaución de no botar material, partículas gruesas sobre el tamiz porque lo podemos dañar. ¿Okay? Entonces sigo adicionando. Bueno, en esta agua, el color del agua ya se está volviendo más cristalino, esta tan turbia como más y veremos, me puedo apoyar con plata de material que ya eso se me facilita. Entonces fíjense en el color que me está saliendo el agua. ¿Sí está viendo bien? El procedimiento siempre lo debemos hacer directamente en el plato. Entonces hacemos ese proceso de lavado. Y siempre vamos a pasar esa agua por esta vez. Entonces, si observamos, todos tenemos partículas que están retenidas en el tamiz. Voy a sacar otra. Sigo lavando. Fíjense que ya la tonalidad es más clara, ya se empieza a ver un poco más cristalina el agua. ¿Sí? Para no a perder partículas, las estoy lavando, ¿ok? Porque si pierdo partículas, voy a asumir que el material que lo que no. Realizar. Fíjense que ya estoy mirando una muy más cristalina en ese procedimiento. Entonces, prácticamente ya voy a dejar ese punto. ¿Sí? Y lo que voy a hacer aquí es terminar de lavar el cartón. Siempre vertiendo sobre el tamaño. Se me fueron unas partículas, pero ya son muy pocas. No voy a ponerme a moverlas dentro del tamiz porque puedo, con los elementos punzantes de las gravas, romperlas. ¿Sí? Pero ya este suelo ya está limpio. Lo debo hacer todo con misma ayuda del agua, un poquito invertida. Entonces, ya después. Y devuelvo toda la... Ok, aseguro que no me quede suelo dentro de este plato que me ayude y devuelvo toda la todo inicio. Ok, ahora ¿qué hacemos? Como tengo agua de exceso, que obviamente no quiero medir, voy a llevar esta muestra al horno para secado. Y una vez esté seca, durante 24 horas la dejo en ese proceso. Una vez esté seca, entonces continuamos con el deseo. Ya hemos secado nuestra muestra, como la estamos observando acá. Ya hemos hecho ese procedimiento de secado en el horno. Ya está la muestra totalmente seca. Ahora lo que vamos a hacer es alistar todo nuestro juego de tamices y los disponemos en una posición vertical, como los estamos observando acá. ¿Qué hacemos con esa disposición de tamices? Recuerden que los tamices tienen una condición de gradación interna, ¿sí? Y vamos a instalarlos desde una condición de gradación. Observamos por acá, tenemos 2 pulgadas,
pulgada y media, pulgada. Entonces vamos disponiéndolos desde el tamaño más grueso en secuencia hasta llegar a la matriz más fina. Por aquí tenemos el también número 200, también número 100, también número 200, y por último colocamos un platoncito que lo denominamos foto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a verter nuestro material desde la parte superior en nuestros tamices para poder hacer la distribución granulométrica. Una vez sacamos del horno nuestra muestra y la pesamos. La diferencia de peso inicial de la muestra y el peso registrado de la muestra después del lavado, esa diferencia de peso es el peso de finos, el material pasante de la malla número 200, o sea, ya tenemos registrado ese contenido. Ahora vamos a determinar la distribución granulométrica según la disposición de los tamices. Esta disposición de tamices pues dependerá también para qué objeto nosotros estamos caracterizando el material. Recordemos en la norma, si quiero simplemente caracterizar un material, pues hay una distribución granulométrica de serie de tamices que podemos colocar mucha más gama o menos gama dependiendo de la prueba que nosotros queramos realizar. Pero bueno, en este caso he utilizado gamas de tamices granulares gruesos, granulares medios y finos, que obviamente es el pasante de la malla número 200, que es lo que vamos a utilizar. Pero tenemos todo eso. Bueno, este rendimiento importante en la entrega de partículas, me cayó los partículas y empezamos. Existen tamizadoras que podemos colocar toda la serie de los tamices y no lo van a generar. Entonces, voy a hacerlo ese calentamiento y simplemente voy retirando cada malla. Inicié con la malla de 2 pulgadas, no estoy reteniendo material. Aquí, como podemos observar, sigue la malla de pulgada y media, tampoco estoy revisando. Tampoco estoy revisando. Retiro. El plazo de este trabajo. Pequeñas partículas finas. Voy a devolverlas. Voy a devolverlas. Se dan para que pues ellas sigan su curso, como son partículas muy finas, van a llegar a una posición fina. Entonces, me ayudo. Y aquí manual voy rotando las y logra sumar. Entonces, aquí sí la tengo 2 partículas que no lograron pasar. Y esto es con la malla número 1 pulgada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí. Este es el platón que inicialmente estoy pesando, estoy tomando referencia, entonces y lo que queda retenido lo devuelvo. Voy, registro el peso retenido en 1 pulgada, ya registré mi peso en 1 pulgada. Entonces, ya como he registrado material en el otro platón, este material que fue pasado
Sí, lo de bueno, recuerden siempre tener que control que no se nos pierda ningún más importante que se y si hay pérdida de alguna partícula, pues fácilmente la podemos recuperar. Tendremos alteraciones de masa. Sí, entonces como estaba bastante voy a tengo bastante material. Entonces es importante tomar sí, enterar que digamos ayuda a nuestros bolsitos siempre debemos estar limpiando para no perder todas esas cositas. Ok, se quedan las papas. Entonces pasa. Okay. Y bueno, este es mi plato de referencia. Tengo todo acá. He tenido cuantos. Voy a pensar. Listo, ese material que he pensado. Ya estoy recopilando todo nuevamente. Una de media pulgada. Exactamente lo mismo que se ha dicho. Entonces, y cuando hay que tener marca de referencia. ¿Listo? Voy a pensar. Digo, las partículas que quedaron ahí atrapadas. Ok, entonces este es el caliz de media pulgada. Tengo ya mi muestra. Esta yo voy a pasar. Tomo el peso. Ya he tomado el peso, entonces. Ok, el plato de referencia. Entonces, sigue la mayoría del resultado. Total. Retiramos. Voy a recetar. Ok, yo voy a comenzar. Para
Tengo mi tamiz 3/8. En 3/8 voy a empezar. Hay una sigo con el procedimiento. Ya cada vez son más partículas, más partículas que me quedan a lo que nos preguntan en esta parte. ¿Listo? Entonces lo mismo. Importante siempre inspeccionar que no me queden partículas. De acuerdo a los pacientes. Y esto es material de tamiz número 4. Ya entramos a la gradación de las arenas. Hasta aquí, estas son partículas de cobre. Voy a empezar, ok, ya lo he pesado. Entonces, lo desarrollo esta presa. Sigue la malla de aquí ya comienzan directamente ya son pequeñas partículas. Ok, me cercioro que no me queden partículas. Ya número 10, ya muy poquito. Bueno, ya lo he empezado. Malla número 16. Me ayudo con las partes, la rocha, para analizar que las partes platinas puedan ser la de huevo. Todas las partículas que tengo ahí dentro. Ok. En la malla número 16, ya son pocas las partículas, voy a empezar. Listo, ya empezado. Tengo un material. Sigo con la malla número 30. Ya nos queda. Unas pequeñas partículas. Tenemos acá. Ya lo he empezado. Sigue la malla número 40. Ok, lo pesamos. ¿Listo? Estuvo pesado. Me queda la malla 100. Ya cada vez las partículas son más. Me ayuda una muchita. Voy a hacer plato. Entonces ya unas pequeñas partículas que tengo muy finitas. Voy a empezarlo. Listo, ya lo he dejado. Entonces tengo que quedar una medida de 200 muy fina, la que tenemos ahí. Recuerden que la intención de 200 son las partículas tipo arena, todas estas partículas que están analizando son tipo arena. Me queda una pequeña fracción. Con ayuda de mi brochita, limpio muy bien mi tamiz. Y tengo unas partículas muy finitas. ¿Okay? Recuerden que este tamaño es de 74 micras. Y bueno, voy a pesarlo. Listo, ya estuvo pesado. Y bueno, hasta aquí terminaríamos la granulometría gruesa, ¿cierto? Pero recuerden que tenía un fondo, y pues es importante también
muchas veces alcanzan a quedar pequeñas partículas en el proceso de lavado adheridas en las partículas gruesas, que finalmente, como se secan, ya se separan totalmente, y cuando hacemos el proceso de tamizaje logran quedar atrapadas algunas partículas finas que son bastante numerosas. Entonces ahí finalmente vamos a acción. Entonces lo mismo con ayuda de la brocha, terminamos ya pequeños gramos que tenemos ahí, y me voy a mi balance. Ok, bueno, entonces de esta manera ya he tomado el último peso de mi matriz. Ya he analizado de granulometría, sigue hacer un proceso de análisis ya granulométrico, donde vamos a hacer una sumatoria de todos los pesos individuales medidos, y ese peso junto con la diferencia del proceso de lavado, del proceso de secado. Bien, jóvenes, así es como se realiza el tamizado. Luego de obtener los pesos, pues obviamente ya vamos a hacer los cálculos para obtener la curva granulométrica, pero básicamente esa es la forma en que se hace el ensayo de granulometría por tamices. ¿Ok? Espero que les haya servido. Ya me pasé de la hora, perdonen. No, las fórmulas son las mismas, jóvenes. Las mismas, porque las fórmulas no van a variar porque dependemos únicamente de los pesos. Lo que sí va a variar, obviamente, son los pesos, porque eso va a depender del tipo de material que vamos a tener. Pero de ahí las fórmulas son las mismas, jóvenes. Entonces, les deseo lo mejor para el otro fin de semana. Yo ya les compartí lo que tenía ahí. Ya les compartí lo que tenía por ahí. Estudien y espero verlos dentro de 15 días. Bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos. Bendiciones, Inge. Saludos, Gracias. compañeros.